Hemos presentado esta moción para dar una oportunidad a la cordura. Presentamos esta moción en el tramo final de la primera campaña de la renta, en la que ha tenido pleno efecto la subida de impuestos a las clases medias y a las familias aprobadas por el Gobierno cuatripartito. Una campaña en la que los ciudadanos han evidenciado esta subida que castiga de forma especial a quien más se esfuerza en esta sociedad. El Gobierno ha cargado la mayor parte del incremento fiscal a los trabajadores y a las familias que se afanan en cuidar y educar jóvenes que renuevan y revitalizan la sociedad navarra. El pasado domingo lo explicaba con nitidez y rigor en un artículo Eugenio Simón Acosta, catedrático de Derecho Tributario y hasta hace poco presidente del Consejo de Navarra. El profesor Simón Acosta explicaba que subir los impuestos a los ricos es una coartada para lanzar las redes donde más hay pescado, en la clase media. Y es que, según los datos proporcionados por el Gobierno de Navarra, existen 843 declarantes calificados como ricos. Y subirles los impuestos representa para las arcas públicas solamente 4,5 millones. Representa esa subida de impuestos en ese sector. Sin embargo, la subida de impuestos a la clase media impuesta por el cuatripartito, esa clase media donde se concentran más de 80.000 contribuyentes, supone 55 millones de euros. Y la subida de impuestos a las rentas de 32.000 euros genera 27,5 millones de euros. El Gobierno cuatripartito va a obtener 6 veces más de ingresos como consecuencia de subir impuestos a las familias que ganan 32.000 euros que lo que va a obtener por la subida a las clases más altas. Esta es la realidad. Esta es la realidad que choca frontalmente con las consignas del cuatripartito. Pero es que además, esta regresiva e incomprensible subida fiscal ha incluido repentinamente como rentas de 32.000 euros a ciudadanos que hasta el año pasado, de forma efectiva y real, debían declarar menos ingresos. Porque una persona que percibe 32.000 euros de su trabajo y tiene 3 hijos, no tiene la misma capacidad de pago que ese mismo perceptor sin hijos. Por lo tanto, ustedes han hecho pasar por rentas superiores a quienes en realidad no lo son. Esa es la principal consecuencia de su empeño en suprimir las reducciones en base. La consecuencia es que las familias con hijos son más castigadas, pues no se les reconoce de entrada el esfuerzo por tenerlos, acogerlos, alimentarlos y educarlos. Y un Gobierno que perjudica a las familias de trabajadores con hijos e hijas es un Gobierno que penaliza a quien más ayuda necesita en esta sociedad y a quien más ayuda merece. Con esta subida fiscal se demuestra que el Gobierno presidido por Sue Barcos perjudica a quien más invierte en educación. El menoscabo lo sufren las madres y los padres que se esfuerzan. El Gobierno cuatripartito penaliza asimismo a quien más consume en la comunidad foral, porque castiga a quien más debe consumir en vivienda, en vestido, en calzado y en alimentación. Y además consumen realmente en Navarra, porque son quienes menos se desplazan, por ejemplo, por sus ingresos para consumir por motivos de ocio o por motivos de turismo. Estos contribuyentes, trabajadores con hijos, son la diana a la que realmente han dirigido sus objetivos. Estos contribuyentes son los que están pagando su reforma fiscal. No la van a pagar los ricos, la están pagando las familias trabajadoras con hijos. Ellos van y están costeando la factura para que Sue Barcos siga siendo presidenta, los ciudadanos. Decía, nada más aprobarse la reforma fiscal, decía el portavoz de Geroa Bai: hemos aprobado una reforma fiscal necesaria y progresiva que tiene por finalidad recuperar dinero para lo público. Recuperar dinero.
decía el portavoz de Geroa Bai, como si encima de estas familias ese dinero no fuera suyo, como si no fuera suyo, o como si lo hubieran obtenido de forma ilícita. Creo que estas declaraciones retratan la desfachatez que supone esta actuación y la prepotencia con la que se autocalifican. Unión del Pueblo Navarro, al igual que los demás grupos de oposición, lo llevamos advirtiendo desde que pretendieron aprobarlo, desde que lo aprobaron. Y no solo UPN, sino también organizaciones sociales, asociaciones empresariales, colectivos y expertos en materia fiscal. Y no solo lo advertimos, sino que propusimos corregirlo, tanto en el año 2015 como en el año 2016, cuando ustedes no solo rechazaron la corrección que hubiese evitado el desaguisado, sino que aprovecharon para dar una vuelta de tuerca más y castigar también a quien aportaba para sus planes de pensiones. La respuesta del Gobierno y de los miembros del cuatripartito ha sido siempre el negacionismo. Es falso que subamos los impuestos a la clase media. El negacionismo y tirar de eslogan. Y repetir la consigna sin más explicación. Solo los ricos pagarán más impuestos. Lo demás es mentira, decían. Quienes alertan de una subida generalizada de impuestos a las clases medias son unos catastrofistas. Aquí no va a pasar nada, repetían los representantes de Bildu y Geroa Bai. UPN aprovecha cualquier oportunidad para pedir que bajen los impuestos, reprochaba el portavoz de Izquierda Esquerra. Es falso que subamos los impuestos a los trabajadores. Incluso en esta rueda de negarse, hasta el propio consejero se subió en una entrevista, en enero, en una entrevista amable, no hay más que leerla, con un entrevistador nada sospechoso de tener animadversión con el Gobierno, sino quizás todo lo contrario. Le preguntan al consejero textualmente: señor consejero, ¿los ciudadanos se van a llevar alguna sorpresa cuando hagan la declaración de la renta la próxima primavera? Era enero. Respuesta del consejero Aramburu: al que le han subido los impuestos, por ejemplo a mí, ya se lo han retenido en nómina todos los meses. No sé por qué dice eso. No sé. Le dicen, es que algunos de UPN están diciendo eso. Pues yo creo que hasta aquí llega la soberbia y el desentendimiento por los problemas que este Gobierno crea a los ciudadanos. El consejero no entiende por qué los ciudadanos están sorprendidos o molestos con la presente campaña de declaración de renta. El consejero dice: no sé por qué me dice que se van a sorprender. Pero luego la realidad es otra. Y como comprobamos recientemente en un reportaje periodístico a pie de calle en las oficinas donde se hace la declaración de la renta, en las oficinas de Hacienda, había ciudadanos, por ejemplo un ciudadano que decía: no entiendo, me sale peor. Soy trabajador de una fábrica con un salario normalito, sigo en el mismo trabajo, ganando el idéntico sueldo y mi pareja continúa en paro. Con la misma situación que en el año 2015 me devuelven 200 euros menos. Esos son los ricos y las rentas altas para el Gobierno. O la realidad de otro contribuyente, funcionario de profesión, al terminar la declaración de IRPF, relata: el año pasado me devolvieron 307 euros y este año me toca pagar 398. No he cambiado de trabajo, no lo entiendo. Menudo palo nos han dado. Pues tampoco el consejero entiende la queja. Nos hemos quedado sin vacaciones, decía otra contribuyente, una pareja, en concreto a las puertas de las oficinas del Gobierno. Para el consejero y para la presidenta del Gobierno y los representantes del cuatripartito, estas personas son ricas y merecen y deben pagar más. No cabe mayor alejamiento de la calle, no cabe mayor alejamiento de la realidad. Una familia que debe prescindir de sus vacaciones anuales para costear su subida de impuestos no son unos contribuyentes ricos, no son unos contribuyentes de clase alta. No lo son, digan lo que digan, aunque ustedes no los entiendan. Estas personas no son ricos, sino que simplemente son unas personas injustamente tratadas por su desbocada subida fiscal. Esto es así, digan lo que nos digan, nos llamen apocalípticos, catastrofistas, es así de injusto. Aunque no les importe, aunque no admitan, o se extrañen de que se quejen, o se extrañe que les sorprenda. Tener hijos no es un artículo de lujo, ni tan siquiera es una inversión. Y por lo tanto, estas personas deben ser consideradas simplemente merecedoras de un limitado beneficio fiscal, que es lo que ustedes les conceden. Tener hijos es una circunstancia vital que reduce la capacidad de pago y las familias tienen derecho a que la ley de IRPF la contemple así.
es un derecho de todas estas personas y dar cabida a este derecho es deber de toda sociedad con quienes aseguran el futuro con su esfuerzo y su dedicación. Por tanto, entendemos que queda plenamente acreditado desde el punto de vista técnico y que concurren motivos de carácter jurídico, pero también de equidad. Y además existe una justificación social y práctica, sobrada justificación, para afrontar una revisión de la ley foral del impuesto de la renta de las personas físicas. Y más aún, a la vista de la realidad que ha mostrado esta presente campaña a miles de personas que se han visto efectivamente sorprendidas por esta injusta subida, que ni la comprenden ni la merecen. UPN compromete su esfuerzo para lograr un acuerdo satisfactorio si se trae esta revisión con el fin de corregir estas situaciones generadas. Un acuerdo para lograr siquiera una reforma de mínimos. Una reforma que no utilice las amplias potestades fiscales, que no utilice el autogobierno de Navarra en contra de sus ciudadanos. Una reforma que sitúe al contribuyente y a las personas perceptoras en el centro, y aparte los dogmas partidistas. El contribuyente en el centro, los dogmas y eslogans al lado. Una reforma que aporte progresividad y justicia fiscal, no una reforma que ajusticie al ciudadano a golpe de eslogan y sectarismo. Una revisión, en suma, que no vaya contra la gente de la clase media navarra y una revisión que asegure que trabajar en Navarra o tener hijos en Navarra no sea peor a efectos fiscales que en cualquier otra comunidad. Por eso presentamos esta moción, para que con tiempo se afronte esta revisión, nada más pasar el verano y la próxima campaña sea diferente y más justa que la actual. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a los que van a votar favorablemente a esta moción, también gracias a los que sin votar favorablemente la comparten y gracias a los demás por reforzar los argumentos que hemos expuesto con sus intervenciones, aunque no sé si se han dado cuenta o no, pero así ha sido. De principio a final. Al portavoz de Gero Abay, que dice: ustedes han usado unos datos falsos, unos datos perversos, lo tengo apuntado, para decir que los contribuyentes están pagando más y que precisamente son las clases medias y trabajadoras quienes están pagando más impuestos. Bueno, pues esos datos, ¿sabe usted cuáles son? Perdón. Los datos del Gobierno de Navarra, los estudios sociométricos del Gobierno de Navarra. Esos son los datos que precisamente el profesor Simón Acosta el otro día los explicaba en un artículo. Y esos son los datos que usted dice que son perversos. Dígale usted al señor consejero, que lo tiene delante: oiga, no nos publique esos datos, aunque sean verdad, porque luego pues parecen perversos. ¿Pero qué argumentación es esa? Pero si precisamente los datos que dicen que quien está pagando esta reforma fiscal son los trabajadores y las clases medias y especialmente las familias con hijos, son los propios datos proporcionados por el Gobierno. Pero es que además hemos intentado añadir otras, para que no nos puedan, nosotros siempre intentamos basarnos en hechos, hemos intentado añadir testimonios, hemos intentado añadir la realidad social. Parece una realidad social que usted la ha definido muy claramente con su frase: seguiré negando la mayor. Eso es la respuesta de Gero Abay, del Gobierno de Navarra, a todos los contribuyentes que en estos momentos dicen que les han subido los impuestos. Seguiré negando la mayor. Efectivamente, eso resume todo. Eso y algunas cosas más. El señor Nuin dice: unos datos falsos de una web. ¿Pero qué dice? Si usted no tiene ni consistencia para decir por qué esos datos son falsos. Son auténticos, son ciertos. No hemos hecho frente, por supuesto, a esa campaña porque ustedes nos estaban haciendo la publicidad. Veíamos que conforme más la criticaban ustedes, más aumentaban las visitas y más llegaban mensajes de apoyo, y además decíamos: bueno, si es que no hace falta contestarlo, si es que al final el ciudadano va a ir a las oficinas de Hacienda, como ha ido y lo ha comprobado en sus carnes, que efectivamente esos datos son ciertos, que le han subido los impuestos, que está pagando más, que está pagando de manera inmerecida, que las familias con hijos tienen que ser, el tener hijos no es un beneficio fiscal, no es un premio, no es un pequeño descuento en la cuota, sino que es una circunstancia vital que tiene que ser reconocida con una reducción en base porque tienen menos capacidad de pago, y eso lo entiende aquí y en cualquier sociedad, y ustedes se lo han negado. Y eso es así,
Y luego, pues, el portavoz de Bildu se viene arriba y dice, esto es, como ha dicho, populismo, facha. Y empieza a poner, pues ya, una vez que esto, pues, no nos ha puesto con los de Corea del Norte, pero, bueno, pues igual no ha caído. Bueno, pues, mira, vamos, para que no sean palabra contra palabra, vamos a ponerle... Ayer había una pequeña carta al director de un periódico, en el Diario de Navarra, la última, muy pequeñita, firmada, me imagino que se podrá comprobar, y decía, trabajo en una fábrica de reciclaje. El otro día encendí el ordenador para mirar la declaración y me quedé frío. A los que se les tachaba de fachas, con ellos pagaba 1.200. Y ahora 1.700. Lo dice él, creo que mienten más que hablan, pasamos rápido. Y dice, que me lo aclare el parlamentario de Tafalla que tanta propaganda sobre la ciudadanía hacía. No voy a señalarle porque ya me consta, ya nos consta a todos que hay varios parlamentarios de Tafalla. Pero eso decía, hablando de populismo facha, que usted se viene y dice, en el año 2000 usted la reforma fiscal. Bueno, mire usted, que puede ser muy ocurrente, pero en el año 2000 yo también le podría decir que hasta se estaba cobrando el impuesto revolucionario, con el aplauso de algunos. A la portavoz de Podemos le tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que ha habido un debate en Podemos y que lógicamente nos interesa saber lo que le interesa saber a la gente. ¿Quién ha ganado? ¿Por cuántos votos de diferencia? Si la portavoz va a admitir el resultado a la primera, si lo va a impugnar. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, le agradezco que reconozca, sinceramente, que los motivos por los que es necesaria esta revisión fiscal, aunque digan, lo vamos a hacer un poco más adelante. Bueno, pues eso es lo que dice la moción, traigan ustedes una revisión, traigan ustedes que la hablaremos, con lo cual nos está reconociendo que efectivamente a ustedes les está llegando que en la calle la gente les está diciendo se están cobrando injustamente más impuestos a la clase trabajadora, aunque el cuatripartito se ponga las manos en las orejas, diga niego la mayor y esto es mentira y falsedad. La realidad les enfrenta a ustedes y solo tienen como argumento la falsedad o la demagogia, o decir, claro, esto es para pagar, es que hubo muchas deudas, es que mire usted las infraestructuras de UPN, hay que pagarlas. Pues claro, UPN hizo infraestructuras, UPN hizo autovías que han evitado accidentes, que han cohesionado el territorio, que estaban demandadas y de las cuales ahora no prescindiría. Desde luego, no me quiero ver en la situación de que ustedes tuvieran que hacer esas autovías y estuviesen ahora discutiendo si en vez de una autovía es una carretera de 3 carriles, si con 2 cruces y 3 rotondas es suficiente, y aquí no se hace nada. Y aquí no se hace nada que signifique prosperidad real. Y UPN invirtió en educación, bueno, igual a su disgusto, pero desde luego con unos buenos resultados a juzgar, pues por ejemplo, pues en PISA o por ejemplo en fracaso escolar, que era la menor tasa con mucha diferencia del Estado, y ya empieza a bajar desde que están ustedes. Por lo tanto, eso es la demagogia que se les vuelve. Unión del Pueblo Navarro efectivamente invierte en infraestructuras, ustedes derrochan el nacionalismo, y eso es así, o puede ser así. Precisamente, en plena campaña de la renta, lo que más hemos conocido es que el Gobierno sigue incrementando el número de asesores. ¿Eso es demagogia? ¿Es realidad? Cuando más dinero están pagando la clase media y trabajadora, ustedes están incrementando el asesor. El Gobierno que más periodistas de la historia tiene, precisamente el gobierno que más periodistas de la historia tiene y el que más está violentando la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de manifestación. ¿Eso es demagogia o es realidad? Mire, la realidad es la que dicen los datos, la que padece el ciudadano de la calle. La realidad es que a partir de los 19.000 euros, señor Castilla, a partir de los 19.000 euros, el cambio de deducciones en cuota a reducciones a las familias a partir de 19.000 euros de ingresos le supone pagar más. Y eso es la realidad. Le supone pagar más. Aunque ustedes digan, es mentira, cada vez la gente les va desmintiendo, les va quitando el velo. Se está viendo la verdad material.
la verdad material por encima de sus eslóganes. Y ustedes están enquistando, encastillando cada vez más y resistiéndose a reconocer esa realidad. Allá ustedes. Pero mientras tanto, lo que queremos evitar es que el ciudadano siga padeciendo injustamente. Y en la medida en que se pueda corregir esta desigualdad, seguiremos, por supuesto, seguiremos constantemente trayendo mociones, iniciativas de ese tipo para corregir esta situación, constantemente, hasta que ustedes la reconozcan y por fin se avengan a corregir esta injusta situación. Muchas gracias.